De hecho, la historia del castellano empieza mucho antes de su nacimiento, incluso mucho antes del nacimiento de su madre, el latín. Nuestra historia comienza hace más de 5000 años y bastante lejos de aquí, en algún lugar entre la Turquía actual y el Mar Negro. Allí surgió un grupo de pueblos del que no sabemos absolutamente nada, ni siquiera su nombre. Solo sabemos que en torno al 3000 a.C. estos pueblos comenzaron a emigrar y fueron desplazándose en todas direcciones, tanto hacia Europa como hacia Asia. Alrededor del 500 a.C. dominaban ya casi toda Europa, Persia y gran parte del subcontinente indio. La existencia de estos pueblos y sobre todo el parentesco entre ellos, fueron ignorados hasta el final del siglo XIX. Fueron los lingüistas, al estudiar la lengua sagrada hindú, el sánscrito, los que descubrieron las coincidencias entre esta lengua y otras muchas, especialmente de Europa. A falta de un nombre mejor, debido a los territorios ocupados, estos pueblos fueron llamados indoeuropeos, y su existencia, hoy en día sigue siendo solo una teoría, aunque cada vez más demostrada. Y por supuesto con ellos llevaron su lengua, que se fue dividiendo en dialectos cada vez más diferenciados, a medida que se alejaban de sus territorios originarios. Los lingüistas, comparando entre sí los distintos idiomas que surgieron de este modo, incluso han llegado a reconstruir una parte del vocabulario de esa lengua indoeuropea original, a la que llamamos proto-indoeuropeo y que según publicó hace unos meses la revista Archaeology, sonaría así. Hochnach ne hest, so hechum sterkt, so grhum wogum weged, so meghum bodum, so degemonum hocu bedded. Ho is hequoipios weoged, degemonum specioch hequumsque hageti kermoi agnutor. Hequos tu weogund, cludi ho we, tot speciomes, uns me agnutor cer, degemo, potis se hauies hoch nach quermum vestrum wept, haui bios tu hoch nach ne hesti, to kekluos hois hagrom buged. Entre estas lenguas indoeuropeas están la mayoría de las europeas, el persa, el ya mencionado sánscrito y otras lenguas hindúes, y el romaní, que trajeron los gitanos en su emigración desde la India en el siglo XV, y que todavía sigue siendo la lengua mayoritaria común para este pueblo, aunque también diferenciada en numerosos dialectos, como el caló en España. Siglos más tarde, la colonización europea exportó lenguas como el castellano, el inglés o el francés a sus posesiones de ultramar en África, Asia, Oceanía y América, donde conviven con las lenguas nativas o, en algún caso, las reemplazaron. Actualmente, entre 2.500 y 3.000 millones de personas, aproximadamente un 35% de la población mundial, vive en países con una lengua oficial indoeuropea. Damos ahora un salto de varios siglos, hasta mediados del siglo III a.C. Romanos y cartagineses se reparten la península ibérica con un pacto que fracasará y dará lugar a una guerra que cambiará el rumbo de nuestra historia. Pero la península no era un territorio despoblado. Aunque la densidad de población era muy baja, como en casi toda Europa, numerosos pueblos vivían ya aquí. La imagen simplificada sería así: dos grandes grupos étnicos, celtas e íberos, se reparten la mayor parte del territorio, con una cultura híbrida, la celtíbera entre ellos. En el norte, los vascos, un pueblo de orígenes misteriosos. Y en las zonas costeras mediterráneas y suratlánticas, algunas colonias fenicias y griegas. Pero la realidad era bastante más compleja. Turdetanos, bastetanos, oretanos, carpetanos. Estos grandes grupos estaban fragmentados en un sinfín de tribus independientes entre sí, unas veces aliados y otras hostiles. Realmente, solo el antiguo y ya desaparecido reino de Tartesos merece tal nombre de reino. Ni siquiera sus lenguas eran comunes, pues el aislamiento y las grandes distancias había dado lugar a numerosos dialectos,
algunos muy distintos entre sí. Este conjunto de lenguas forman las llamadas lenguas del sustrato. Sobre ellas fructificará la semilla del latín. La influencia del sustrato no es fácilmente apreciable en nuestra lengua, pues apenas nos quedan palabras de esta época. Pero sus características, sobre todo fonéticas, determinarán en gran medida su futura evolución. Evolución en la que también influirán otros muchos avatares históricos, sociales y culturales. Más tarde, tras la caída de Roma, se sumará la influencia de germanos y árabes, llamadas por ello lenguas de superestrato. También podría considerarse como superestrato la influencia cultural de lenguas modernas como el francés o el inglés. Merece la pena detenerse unos minutos en estos pueblos sobre los que se esparcirá la semilla del latín. El griego Estrabón, al servicio de Roma, describe en 17 libros todo el mundo conocido de la época, para proporcionar a los gobernantes los conocimientos de geografía, tanto natural como humana, necesarios para dirigir la administración y la guerra. Al hablar de los pueblos ibéricos, tamiza su mirada en función de su receptividad a la civilización grecolatina que la potencia invasora quiere imponer. Los habitantes del norte están poseídos por una dureza y rabia bestial y son aficionados a lavarse los dientes con orines. Mientras los turdetanos, herederos de los tartesios, son de costumbres dulces y cultivadas. Tienen fama de ser los más cultos entre los iberos. Poseen gramática y escritos de antigua memoria, poemas y leyes en verso que ellos dicen de 6.000 años. La lengua ibera, aunque con distintos dialectos, unifica a diferentes pueblos que habitan entre los siglos VI y II a.C., desde la Alta Andalucía hasta el sur de Francia. Desarrollan su escritura, que consta de 28 signos alfabéticos y silábicos de procedencia fenicia y griega, que a pesar de las investigaciones realizadas, todavía solo podemos leer, pero no interpretar. Los signos son frecuentes en documentos contables hechos en tablas de plomo o en la cerámica. Cultura abierta, mediterránea. En Cataluña, el Valle del Ebro, Valencia, el sudeste, la Alta y la Baja Andalucía, se construyen ciudades, aparecen poblados, se realizan bellas esculturas, se emplean tornos de alfarero y se generaliza el uso del hierro. A lo largo de los siglos van llegando al norte peninsular pequeños grupos familiares indoeuropeos en busca de nuevos campos en los que practicar la agricultura o mejores pastos para la ganadería. En su peregrinar hasta sus lugares de asentamiento definitivo, van mezclándose con otras poblaciones nativas, intercambiando pensamientos y adaptando su idiosincrasia con nuevas formas de vida. Establecidos en el norte de la península entre los siglos X y VI a.C., en Cantabria, Asturias y Galicia, estas poblaciones precélticas desarrollan una cultura que se prolonga durante cientos de años y permanece hasta el siglo I, en el que ya adopta algunos rasgos inducidos por Roma. Es lo que se conoce como cultura castreña. Los galaicos, que habitan en el noroeste peninsular, astures y cántabros en el norte, hermanan tradiciones. Los castros suelen contar con 1 centenar o 2 de habitantes. La tierra es propiedad de la comunidad, pero los rendimientos agrícolas son escasos y los intercambios entre poblaciones no son muy frecuentes. La solidaridad entre los miembros del propio grupo garantiza la supervivencia. Estos pueblos norteños se resistirán ferozmente a la conquista de Roma.
Tal vez sea por esta causa por la que Estrabón, en su obra, los refleja con cierto encono. Comen sentados sobre bancos construidos alrededor de las paredes, alineándose en ellos según sus edades y dignidades. Los alimentos se hacen circular de mano en mano. Mientras beben, danzan los hombres al son de las flautas y trompetas, saltando en alto y cayendo en genuflexión. Su rudeza y su salvajismo no se deben solo a sus costumbres guerreras, sino también a su alejamiento. Pues los caminos terrestres y marítimos que conducen a estas tierras son largos, y esta dificultad de comunicaciones les ha hecho perder toda sociabilidad y toda humanidad. En el siglo V a.C., la llamada cultura del Atén marca una fase muy característica del mundo celta. Esta corriente llega a la península ibérica. El proceso de celtización es complejo y largo y se va produciendo paulatinamente a lo largo de muchos años. Por la dinámica de su propia evolución, separados de sus orígenes, los celtas hispanos se fragmentan y generan experiencias dispares. Unos mantienen rasgos más genuinos desde el punto de vista lingüístico y de su cultura material. Otros, en cambio, en simbiosis con las poblaciones nativas, dan lugar a una cultura propia, la celtíbera. Los celtíberos se asientan entre el Ebro Medio, el sistema ibérico y el Alto Duero. Son un conjunto de pueblos, pelendones, titos, velos, lusones, arébacos, que hablan su propia lengua, la celtíbera, de origen indoeuropeo, y que escriben adoptando y utilizando el sistema de escritura de los iberos. A lo largo de los siglos III y II a.C., en Celtiberia se desarrollan los núcleos urbanos hasta transformarse en auténticas ciudades que se amurallan. Se utiliza la escritura y por influjo de las grandes potencias se acuña moneda. No todas las regiones peninsulares se vieron afectadas por las oleadas indoeuropeas y célticas. Zonas agrestes y valles de difícil acceso dieron cobijo a pobladores que mantuvieron sus rasgos tradicionales al margen de los cambios producidos por quienes iban penetrando progresivamente en la península. Ello explica la persistencia de lenguas preindoeuropeas y formaciones culturales propias. Se trata de pueblos de economía preferentemente pastoril, poseedores de lenguas antiquísimas, de las que al menos una ha pervivido hasta nuestros días, el euskera. Los vascones ocupaban la actual Navarra y parte de Aragón, mientras que en lo que hoy constituyen territorios de Euskadi se asientan bárdulos, caristios, autrigones y verones. Las zonas limítrofes de su territorio reciben influencias celtíberas. Escasamente romanizados, aunque prestarán su apoyo a Roma en su avance hacia el norte, reciben posteriormente de la metrópoli conquistadora en agradecimiento la consolidación de su territorio y una cierta independencia. Los fenicios habitaban las costas del Mediterráneo oriental. Era un pueblo de comerciantes que buscaba nuevos mercados y materias primas a lo largo de toda la cuenca mediterránea. Es probable que al llegar a la península ibérica, los fenicios practicaran lo que el historiador griego Heródoto denomina comercio silencioso. Desembarcan en una bahía resguardada o en algún puerto natural próximo a un poblado indígena. En un pequeño bote se acercan a la orilla y depositan sus mercaderías: sedas, madera de cedro, figurillas de marfil, especias, etc. Luego se retiran a la espera de que los nativos se acerquen a curiosear. Si las cantidades de oro y plata que les dejan a cambio les parecen suficientes, vuelven para recoger el metal y continuar los intercambios.
Las visitas esporádicas se convierten en largas estancias. En el próspero litoral andaluz aparecen establecimientos fenicios como Gadir y Almuñécar. Es posible que el contacto con aquel pueblo del Mediterráneo oriental comporte cambios en las condiciones de vida de los habitantes de las costas de Europa occidental, sobre todo para determinadas élites locales. La colonización griega de la península ibérica empieza un poco más tarde que la fenicia. Los griegos fundan diversas colonias en la costa norte del Mediterráneo, como Masalia, la actual Marsella, o Emporión, en el Golfo de Roses, cuyo nombre significa mercado. Numerosos restos arqueológicos testifican la presencia griega en suelo peninsular. Junto a una abundante variedad cerámica de cráteras, vasos y grandes copas, aparecen objetos de bronce como cascos, figurillas de centauros o esculturas en piedra que anuncian el esplendor artístico helénico, como la portentosa figura de Asclepio, que se encuentra en Ampurias. Las potenciales riquezas de los pueblos prehispánicos son también, junto al origen de su bonanza, la semilla de sus sufrimientos. A partir del siglo III a.C., los poderosos imperios de Cartago y Roma fijan su mirada en ellas. El odio que se profesan cartagineses y romanos ensangrentará Iberia. Las guerras púnicas, en las que Roma y Cartago luchan por la supremacía política durante cerca de 100 años, convierten al Mediterráneo en escenario de una auténtica guerra mundial de la época. Cartago es una ciudad-estado que, ante el ocaso de los fenicios, ha aprovechado su herencia para convertirse en una nación con intereses comerciales en diferentes lugares del Mediterráneo. Sicilia, Cerdeña, costas africanas, península ibérica. En la península itálica, los romanos de la región de El Lacio se han impuesto a los diferentes pueblos itálicos. Roma hereda de los griegos siciliotas y del sur de Italia su secular confrontación con los cartagineses, pues unos y otros compiten por los mismos espacios económicos. La primera guerra púnica se desarrolla en Sicilia durante 23 años y termina con la derrota de Cartago, que pierde sus posesiones en la isla y en Córcega y Cerdeña en beneficio de Roma. En el tratado que pone fin a la contienda, los cartagineses se comprometen a pagar una millonaria indemnización todos los años a Roma como botín de guerra. Cuatro años después de finalizar la primera guerra púnica, en el año 237 a.C., los cartagineses desembarcan en Cádiz. A su frente, uno de sus más prestigiosos generales, Amílcar, de la familia Barca. Con Amílcar viaja su hijo Aníbal, de apenas 10 años. Según cuentan las fuentes históricas clásicas, su padre le ha conminado a hacer un juramento de odio eterno a los romanos. Amílcar quiere dominar el valle del Guadalquivir y a través de él llegar a las minas de la rica Cástulo. Pero muchos pueblos defienden su territorio de los conquistadores cartagineses. Dos jefes iberos, Histolacio e Indortes, se enfrentan con sus guerreros al poderoso ejército púnico. Histolacio muere en la batalla. Indortes es capturado y, después de dejarle ciego,
sometido a crueles torturas antes de crucificarlo. Amílcar aplica una implacable represión que alterna con periodos de política más benévola para atraerse a los nativos. Incorpora en sus filas a miles de los prisioneros hechos para que fortalezcan su ejército. Tras derrotar a los diferentes pueblos indígenas, se dirige hacia las costas levantinas, donde funda Acraleuque, en la actual Alicante, como centro de operaciones. Amílcar emprende una campaña guerrera contra los pueblos del interior para consolidar los dominios levantinos, y en una de las batallas contra los oretanos, en Élique, cae mortalmente herido. Le sucede por aclamación del ejército su yerno Asdrúbal, que derrota a los oretanos y venga la muerte de su antecesor. Más político que él, se casa con una princesa indígena, granjeándose la amistad de las clases dirigentes de los pueblos ibéricos. La aristocracia ibera, deseosa de mantener sus privilegios, acepta la política conciliadora del general cartaginés y le reconoce como jefe de los iberos. En uno de los puertos naturales más impresionantes de todo el Mediterráneo, Asdrúbal funda la ciudad de Kart Hadast, Cartago Nueva, con el anhelo de que su reflejo proyecte el poder de Cartago en Iberia. Desde Cartagena, los cartagineses controlan las minas de plata de la región, las explotaciones de sal, las industrias de salazón y los cultivos de esparto, y tienen un excelente puerto para albergar su flota y astilleros para aumentarla. Asdrúbal paga puntualmente las compensaciones acordadas a los romanos y aplaca la inquietud de estos ante los avances cartagineses, firmando un tratado con Roma que sitúa al río Ebro como límite de las ambiciones de Cartago en Iberia. Pero el tratado es imperfecto. Algunas ciudades, como Sagunto, vinculadas por intereses económicos y comerciales con los griegos a través de Marsella, quedan aisladas bajo el área de influencia de Cartago. 5 años después de la firma del acuerdo, Asdrúbal es misteriosamente asesinado en sus aposentos por un esclavo. Aníbal es proclamado general de los ejércitos cartagineses. Sus marchas guerreras le proveen de botines, nuevos tributos de las poblaciones sometidas, soldados y esclavos para el duro trabajo en las minas. Aníbal se siente fuerte. Al fin puede cumplir el ciclo que inició su padre: recuperar fuerzas y vengar la humillación que en la primera guerra púnica su pueblo sufrió ante los romanos. Las dos potencias esperan el enfrentamiento. Solo necesitan un pretexto que desate las hostilidades. Ese es Sagunto. Unos leves incidentes de los saguntinos con poblaciones vecinas bajo dominio cartaginés deciden a Aníbal a conquistar la ciudad que por el tratado firmado con los romanos queda bajo su ámbito. Roma prefiere que Aníbal consuma su propósito y así hallar la excusa moral que justifique enfrentarse a Cartago. La ibérica Sagunto es sacrificada. Tras sucumbir, después de 8 meses de resistencia, Roma declara la guerra a Cartago. Abiertas nuevamente las hostilidades con Roma, Aníbal inicia la gesta que determinará el halo épico con el que le envuelve la historia. Con un gran ejército provisto de elefantes, atraviesa los Pirineos y los Alpes, llegando a la península itálica, donde en 3 batallas sucesivas derrota a 4 ejércitos romanos. Roma, amenazada, valora la importancia que para la estrategia cartaginesa tiene la península ibérica y contraataca. Un ejército al mando de los hermanos Publio y Gneo Cornelio Escipión desembarca en Ampurias. Desde entonces, las fuentes latinas denominan a las tierras ibéricas Hispania. Los romanos
se presentan a los pueblos nativos como libertadores frente al dominio cartaginés. Encuentran apoyos en importantes reyezuelos iberos como Indíbil y Mandonio, caudillos de los Ilergetes, o Edecón, rey de los edetanos. Los pueblos y caudillos hispanos, carentes de un sentido de unidad entre ellos, alternarán alianzas o confrontaciones según sus intereses. Indíbil y Mandonio perecerán años después en guerra contra los propios romanos a los que ahora ayudan. Los escipiones avanzan con rapidez hacia el sur, derrotando a los ejércitos cartagineses y a sus aliados, pero encuentran la muerte cuando intentan conquistar Urso, Osuna y Cástulo. Dos años después, desembarca en Hispania el hijo de Publio, Publio Escipión, el africano. Conquista Cartagena, con lo que Aníbal pierde el importante puerto desde el que llegaba el apoyo de su campaña en Italia. Luego caen los últimos reductos cartagineses en el valle del Guadalquivir. Publio Escipión funda Itálica, en la actual Sevilla, la primera colonia romana en Hispania. A sus habitantes se les otorga el estatus de ciudadanos romanos de pleno derecho. La ciudad de Cádiz, de tradición púnica, amedrentada, pacta con los romanos. La aristocracia fenicia de la ciudad suscribe un tratado de amistad con Roma y se convierte en su aliada. Perdida la península ibérica, la suerte de Aníbal está echada. Escipión desembarca en África. Aníbal, que había perdido la visión de un ojo en la travesía de los Alpes, regresa de Italia para defender Cartago. Es derrotado en la batalla de Zama. Regresa a una Cartago humillada y nuevamente endeudada por las indemnizaciones que tiene que pagar a Roma. Emprende una serie de reformas que le conllevan la animadversión de una gran parte de la aristocracia cartaginesa. Roma pide su entrega. Aníbal, perseguido, se refugia en Siria y en Bitinia. Pero acosado por los romanos, antes de caer preso, se suicida. El declive de los ojos de Aníbal en los lejanos confines del Oriente Medio, 55 años después de su llegada a las tierras hispánicas, sofoca su desasosegado espíritu, incendiado por su odio a Roma, y le evita la angustia de contemplar la eclosión de un nuevo orden en el mundo. De la presencia de los cartagineses en la península quedan escasas huellas. Durante las pocas décadas que estuvieron aquí, se dedicaron más a luchar por el control del territorio que a implantar su cultura. No tuvieron tiempo para más. Por su parte, Roma demuestra que es una potencia implacable que no admite la derrota, ni la existencia de un posible enemigo. Pero una cosa es vencer a Cartago y otra muy distinta conquistar la península. 2 siglos, 200 años, tardarán los romanos en conquistar Hispania. La península ibérica comienza a romanizarse desde el mismo momento en que los romanos entran en el siglo III a.C. La romanización es más intensa en la franja del Mediterráneo que en el norte. La influencia del mundo romano transforma la península en todos sus aspectos y supone la equiparación de los hispanos con los habitantes romanizados de Asia, África y del resto de Europa. Al contrario de lo ocurrido con Cartago, Roma organiza el territorio y lo dota de infraestructuras. La división en Hispania Citerior e Hispania Ulterior marca el inicio de la implantación de la administración romana y de nuevos enfrentamientos con la población autóctona.
Ejemplo de ello es la lucha de Viriato, caudillo lusitano que tras ofrecer una gran resistencia al avance romano es traicionado por sus hombres. El asedio de más de 10 años a la ciudad de Numancia es otro de los grandes episodios de la resistencia. Los romanos sufren numerosos fracasos hasta que en el año 133 a.C. consiguen la rendición de la ciudad. Cuenta la leyenda que algunos de los habitantes de Numancia prefieren suicidarse antes que rendirse a los conquistadores. Los baleáricos, diestros en el manejo de la onda, también se oponen a la conquista de sus islas. Casi un siglo más tarde, en el 19 a.C., el emperador Augusto pacifica totalmente la provincia de Hispania, después de acudir al frente de las legiones. Tras 2 siglos de resistencia, Roma por fin había conquistado toda la península. Cuando empezó su conquista, Roma solo poseía la península itálica y las grandes islas de Sicilia, Córcega y Cerdeña. Cuando acabó, se había convertido en un gran imperio que rodeaba todo el Mediterráneo, al que se atrevían a llamar nuestro mar. Fueron 2 siglos muy duros para la mayoría de los pueblos prerromanos. Muchas de las leyes romanas solo pudieron imponerse por la violencia, y no faltaron los abusos y la corrupción. Particularmente difícil de aceptar resultó el esclavismo que caracterizaba a la sociedad romana. Durante este tiempo, las zonas más tempranamente romanizadas habían ido abandonando sus propias lenguas y adoptando el latín. Pero este proceso no fue ni rápido ni uniforme. Roma nunca se preocupó por imponer su lengua en sus provincias, salvo en lo necesario para la administración y el gobierno. Muchas de estas provincias nunca abandonaron sus propias lenguas. En Hispania, encontramos el caso de los vascos, a los que su aislamiento posibilitó conservar su lengua y su cultura, o los astures y cántabros, cuya romanización fue mucho más superficial. El latín que se hablaba en la península no era por tanto homogéneo. Tampoco su implantación fue inmediata, sino que vendría precedido de un periodo más o menos largo de diversos grados de bilingüismo o, más exactamente, de diglosia. Durante al menos 1 o 2 generaciones, las lenguas autóctonas aún resistirían, aunque cada vez más confinadas al ámbito rural y familiar. Por otro lado, hay que tener en cuenta que el latín que aprenden los hispanos no es el latín culto de los autores clásicos que hoy seguimos estudiando. Ese latín culto solo estaría al alcance de las élites romanizadas de las ciudades, que se preocuparon de que sus hijos recibieran la educación grecolatina que les garantizara el ascenso social. Pero en la calle, en los mercados, la lengua que aprendía el pueblo no era ese latín culto de las clases altas, sino el denominado latín vulgar, el latín de los soldados, de los marineros, de los comerciantes, de los esclavos. Un latín mucho menos rígido, abierto a localismos, más proclive a los cambios y que recibe muy rápidamente la influencia de los pueblos autóctonos sobre los que se asienta. Sobre ese latín vulgar se asentará la evolución en las distintas regiones hacia las futuras lenguas románicas. Teóricamente, toda Hispania hablaba latín, pero ese latín contenía ya la semilla de su disgregación. Es aquí donde empieza a operar la influencia de las lenguas del sustrato prerromano. Las colonias romanas marcan el modelo urbano de la península. César funda un gran número de estas ciudades que se organizan a la manera de Roma y representan los primeros asentamientos romanos a gran escala. Augusto, también fundador de colonias, distribuye la península en 3 provincias, Bética, Lusitania y Tarraconense. Más tarde se crean las provincias de Galicia y Cartagena. Los romanos son considerados mejores ingenieros que arquitectos. Una de sus aportaciones más importantes es la construcción de vías que tienen doble finalidad, económica y política. Sirven para conectar los centros productivos con las ciudades y los puertos, así como para facilitar el desplazamiento de las legiones. Muchas de las carreteras actuales se han construido sobre una antigua calzada romana.
Por la Vía de la Plata, que va desde Astorga hasta Itálica, bajan los metales que se extraen en las minas del norte. La Vía Augusta es una obra colosal que va desde Cádiz hasta Roma, casi 3.000 kilómetros de longitud. Junto con los acueductos, los puentes son otra de las maravillas de la ingeniería romana. Se trata de construcciones complejas que salvan grandes desniveles o ríos caudalosos. Impresiona que muchos puentes romanos sigan siendo... Otra muestra del dominio ingeniero de los romanos es la explotación de minas. La mina de oro de las Médulas en León es sin duda la más grande del Imperio Romano y tal vez de toda la antigüedad. Asombra que con una técnica tan inferior a la actual, los romanos fuesen capaces de llegar a más de 200 metros de profundidad. Condenados y prisioneros de guerra son la mano de obra que trabaja en unas condiciones tan duras que el suicidio entre estos es una práctica habitual. El procedimiento de extracción de minerales consiste en desviar una gran tromba de agua por las galerías para provocar derrumbamientos. Con más agua se arrastra el lodo que contienen los minerales hasta los canales de lavado. Lo primero que hacen los romanos al llegar a un lugar es levantar el campamento. Eligen con cuidado el terreno, por lo general cerca de un río. Lo igualan y lo rodean de un muro de piedras, troncos y barro, dejando un amplio espacio en el interior. En el centro del recinto rectangular y alrededor de una plaza colocan las tiendas de los jefes y la intendencia. Desde la plaza central parten dos calles perpendiculares. Los habitáculos de los legionarios ocupan hileras que se ordenan en estas calles. Algunos de aquellos campamentos se transforman con el tiempo en ciudades, como es el caso de León o Lugo. El foro generalmente se ubica en el centro de la ciudad. Es un área rectangular edificada alrededor de una plaza. Allí están los edificios civiles y religiosos más importantes, como el templo y la basílica. Las reuniones y el mercado tienen lugar en el foro. En un terreno más personal, los romanos prestan mucha atención a la higiene y procuran darse un largo y meticuloso baño siempre que pueden. Para ello construyen las termas, establecimientos muy lujosos que disponen de baños de agua caliente, fría y de vapor, además de calefacción. Los baños son lugares de relaciones sociales y, lógicamente, de negocios. Otro lugar de encuentro social es el teatro. Para una ciudad romana, tener un teatro es un símbolo de prestigio. El teatro romano también tiene su origen en el griego. Además de representaciones de obras dramáticas, en la escena, el escenario, se llevan a cabo actuaciones musicales y todo tipo de eventos cívicos. El público se sienta a diferentes niveles en las gradas, dependiendo del rango. Ya en aquellos tiempos, los ricos y poderosos se situaban junto a la escena, y los menos afortunados en la parte más alta de la grada. Quizá el factor más importante de la romanización de la península es la unidad de lengua. El latín, que en un principio es la lengua de la administración y del gobierno, acaba por imponerse, primero en las urbes y después en las zonas rurales. Propagatio linguae latinae paulatim in Hispania progreditur et totam peninsulam praeter non nulla septentrionalia loca amplectitur. Roma es una sociedad, como toda sociedad compleja, profundamente reglamentista. Sus cámaras, el Senado, las curias, etc., generaban continuamente leyes que, por otra parte, se basaban en un derecho romano cada vez más ajustado y cada vez más perfeccionado, en el que lo que se hacía era arreglar la complejísima vida de la ciudad. Y la gran virtud del derecho romano es, aparte de haberse conservado por diferentes vías y ser, por tanto, un legado importantísimo, tiene la virtud de haber codificado y nominado figuras jurídicas
que tienen un valor enorme de referencia a partir de entonces hasta el presente. Todavía hablamos, pues, yo que sé, del ius comerci, el derecho del comercio, el ius connubium, el derecho de matrimonio, o tantas fórmulas que el latín en ese sentido, como parte también del lenguaje organizado, del lenguaje reglamentado de Roma, permite dar figuras muy claras, jurídicas, que siguen vigentes todavía y que tienen esa virtualidad, esa capacidad de servir de apoyo a referencias actuales. Hispania, además de aportar al Imperio Romano grandes riquezas, es cuna de personajes notables. Emperadores como Trajano, Adriano, Marco Aurelio o Teodosio. Intelectuales como Séneca, Quintiliano o Lucano son de origen hispano y representan una valiosa aportación a la política y al saber del Imperio Romano. Séneca es uno de los personajes más fascinantes de la historia del Imperio Romano. Filósofo, retórico y autor dramático, nace en Córdoba, es senador con Calígula y sufre destierro a la muerte de este. Vuelve a Roma para encargarse de la educación de Nerón, el futuro emperador. En un momento de conspiraciones e intrigas, y a pesar de tener una relación estrecha con su antiguo tutor, Nerón ordena a Séneca que se quite la vida. Roma proporciona a la península una estructura que favorece el transporte y la agricultura, aunque su legado más importante es el intelectual. Con la implantación del latín y del derecho romano, el territorio de la península ibérica se convierte en la provincia romana de Hispania. El mundo europeo es un mundo romano. Cuando uno ve cuáles son las bases económicas, cómo se trabaja la tierra, cómo se trabajan las minas, cómo se hacen puentes, o cuál es el trazado de puentes, o cómo se organizan las ciudades, o cuáles son las formas de poder político y los juegos de poder político, pues eso es totalmente romano. En política no hay nada inventado después de los romanos, ¿no? Nada, absolutamente nada. Los más de 600 años que los romanos habitan en la península dejan una profunda huella que llega hasta nuestros días. La influencia romana abarca todos los ámbitos y afecta a la cultura, la lengua, la política y la historia de todo el territorio español actual. Entre los siglos III a.C. y el IV después de Cristo, Hispania era un dominio más del amplio mundo controlado por Roma. La herencia de la lengua, el desarrollo urbanístico, una excelente ingeniería civil y una sorprendente arquitectura pública testimonian la impronta que la civilización romana dejó en las tierras hispanas. Hoy, 2000 años después, muchas localidades españolas cuidan los recuerdos de Roma. Puentes, acueductos, carreteras, teatros, circos atestiguan su grandeza. Y hasta en los más humildes pueblos no es extraño oír cómo se presume de tener en sus lindes una calzada romana o un miliario. La sociedad hispánica se ha imbuido en las costumbres y la ideología de Roma. El dominio romano dejará en Hispania una perdurable herencia. El latín, raíz de diversas lenguas como el castellano, el galaico y el catalán. Los monumentos, la cultura, el arte, el derecho. Una buena parte de la España moderna se construirá sobre los cimientos legados por Roma.